¿Y qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast de Curiosos por el Universo con los ingenieros. El día de hoy nos acompañan nuestros queridos colaboradores Don Alfredo y Eric para llevar a cabo este capítulo que te dejará con los pelos de punta, pues hoy tenemos un programa especial, un programa que te erizará la piel. Te sugerimos que prestes mucha atención a lo que aquí se va a compartir y no te despegues de tu asiento. Este podcast te dejará helado. Pues buenas noches, compañeros. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy, viernes 13? Buenas noches, aquí motivados, felices ya desde volver con el podcast, ya tiempo de que no estábamos aquí, y bueno, qué mejor día que volver con el especial de terror en el Oktoberfest. Y bueno, viernes 13, no pudo haber sido un mejor día. Espero ya tengan sus historias listas. ¿Cómo están? Jóvenes, buenas noches. Bien, aquí también un poco motivados con toda la vibra que escucho de ustedes, con esta juventud que traen por delante, y listos también para comenzar este nuevo podcast. Eric, ¿cómo estás? Bien, aquí pues ya aquí con Fellito, ya que aquí ya está llegando el frío y pues todo bien. Y como tú lo mencionas, es viernes 13, ya tiempo sin hacer podcast, y ojalá y este podcast les guste a toda la audiencia. Bueno, pues entonces viernes 13 habíamos platicado que se venía un podcast de terror para estas fechas. Bueno, no sé si vaya a haber más, pero al menos va a ser quizás el primero de dos, o no sé si el único de octubre, depende de las historias que tengamos. Pero bueno, tenemos ahí varias historias, yo creo que muy tétricas. Guardamos lo mejor para estos podcasts. Entonces pues iniciando aquí, pues con esto de las vibras de octubre, con esto de que no sé si ustedes también sienten que en octubre se siente como una vibra distinta. No sé si sea por las fechas, ¿no? Que está el Día de Muertos, que está como en otros países como Estados Unidos Halloween. Aquí en México también hay personas que celebran Halloween. Si bien no es de aquí esa festividad, creo que en octubre y noviembre se siente como ese feeling de terror, y qué mejor que recordar esos momentos que nos han erizado la piel. No sé quién gusta comenzar o inicio yo, como ustedes me digan. Adelante. Bueno, vamos iniciando con una... Vamos iniciando para que las personas que nos están... La única persona que nos está viendo en TikTok, para que entre en contexto. Y todos los que nos van a escuchar en nuestro podcast. Bueno, yo... Cuando tenía más o menos 10 años, 9 años, mi familia se mudó a un pueblo que está cerca de Talpa, Jalisco. Y yo creo que varias personas van a conocer lo que es Talpa, Jalisco. Es un lugar muy famoso porque ahí está la Virgen de Talpa, y mucha gente va caminando ahí. Pues lo que pasa aquí es de que en esa casa, una casa de una tía, es una casa de una tía, y en esa casa pues estuvimos viviendo yo creo que como 10, 14 años. Todo bien al inicio, pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que había cosas extrañas. ¿A qué me refiero con cosas extrañas? Eran como... Vamos a dar algunos ejemplos. Para empezar, gente murió ahí. Cosas malas pasaron ahí. Por decir cosas malas, creo que me atrevería a decir que es santería, ¿no? Bueno, brujería. Entonces, había un cuarto en específico que parecía que era el cuarto del terror. Que si bien la casa se conformaba de 2 cuartos y una sala gigante, una sala que estaba muy grande, el espacio. Lo que viene siendo el cuarto de visitas, vamos a ponerlo así, porque en el otro cuarto dormían mis papás y mis hermanas. También estaba un poco amplio. Pero cuando yo empecé a crecer, yo me salí de ese cuarto y ya me fui al otro cuarto que estoy mencionando. En ese cuarto había un ropero. En ese ropero se encontraron muchas cosas extrañas. Y yo cuando empecé a dormir, por las noches yo empezaba a sentir como una vibra extraña. Les voy a contar una noche, que fue la primera de muchas pesadillas que yo pasé ahí. Yo, para empezar, me empezó a dar un miedo por las noches porque sentí que alguien me estaba viendo.
yo sentía que alguien me miraba y no sé cómo explicarlo, pero como uno siente cuando lo están viendo. Y allá, al ser un pueblo, pues no había mucha luz, realmente en las noches son oscuras. Entonces yo lo único que tenía a un lado era la ventana, y si había luna, pues si acaso la luz de la luna medio alumbraba. Lo que pasó aquí, desde que esa noche imagínense, esa noche yo ya estaba tan sugestionado que en la puerta yo ponía juguetes arriba entre la puerta y la pared para si entraba una persona hiciera ruido y me despertara, porque yo tenía miedo de que una persona, yo sentía como si fuera un vivo, no sé, en mi cabeza yo corría peligro y puse eso para que me despertara, porque alguien podía entrar en cualquier momento, tenía esa sensación. Pues entonces esa noche era lo que yo sé, como las 12, la 1 de la mañana, no podía dormir y yo sentía que algo estaba ahí, algo me estaba viendo. Entonces escuchaba ruidos en el ropero, escuchaba como si alguien lo tocara o golpes allá, porque el cuarto estaba grande, tenía 3 camas y yo dormía en una cama que mis pies daban a ese ropero, pero entre el ropero y la cama donde yo estaba había otra cama grande. Pues total que yo estaba acostado y me daba sentones, yo me sentaba y abría los ojos. Ahora sí, como dicen, pelaba los ojos a todo el cuarto, porque yo sentía claramente cómo había alguien ahí. Me levantaba, prendía la luz, no había nada, me veía abajo de las camas, nada. Me volví a acostar y pues yo sentía que me estaba volviendo loco. Bueno, entonces, para no hacerla larga, pues yo me acuesto en uno de tantos intentos que estaba haciendo esa noche por dormir, y la cama empieza a moverse, empieza como a temblar, solamente la cama. En ese momento yo me quiero levantar y lo que pasa es de que mi cuerpo está entumido, y es lo que dicen que es pues muchos dicen que es parálisis de sueño, y yo sé que sí existe, pero en ese caso pues yo estaba más despierto que nada. Lo que pasa aquí es de que pues dicen que lo que dicen de que se te subió el muerto. Entonces yo quería gritar, yo estaba gritando con todas mis fuerzas a mi mamá, pero pues solamente pues hacía como quejidos, por así decirlo. No podía gritar y terminé sudando. Fueron como un minuto que estuve así y sudando. Pues bueno, eso fue lo de las primeras cosas que pasaron extrañas, que seguido yo tenía pesadillas, que seguido yo veía cosas. Bueno, yo no las veía a mis hermanas, pero yo las escuchaba y me pasaban ese tipo de cosas, como que se me entumía el cuerpo. También pues yo en ese entonces iba a la prepa, y yo recuerdo, pues yo llegaba como a las 7 y llegaba y le decía a mi mamá llegando que me ardía mucho la espalda. Entonces me quitaba yo la camisa, le decía: mamá, ¿qué tengo? Porque me arde mucho la espalda. Sentí un ardor desde mi cuello, en la parte de atrás, donde está la nuca, hasta la cintura. Ahora sí que donde está pues el límite del pantalón cuando te lo pones. Entonces cuando mi mamá yo me quito la camisa y le enseño a mi mamá el ardor, pues resulta que yo tenía 3 rasguños finitos desde la nuca hasta abajo, así totalmente, como si alguien con sus 3 uñas me hubiera hecho eso hasta abajo. Entonces pasaban cosas muy feas ahí. Se dice que ese tipo de manifestaciones pues como tal son demonios, no son fantasmas normales. Y sí, lo más probable, muchas personas nos dijeron que había portales ahí en ese cuarto por todo lo que se llegó a hacer. Y bueno, con el tiempo yo me salí de ese cuarto, mejor me fui a dormir a la sala, y posteriormente mi hermana se fue a dormir ahí y empezó a pasar lo mismo. Le empezaron a salir los 3 rasguños, pero en el brazo. Ella tenía todo el brazo lleno de rasguños. También dice que una noche mi hermano le gusta leer mucho, y ella leía en la computadora pues, libros en PDF, y se ponía audífonos. Y dice que pues también apagaba la luz y escuchaba como en la cama, como que no sé si me explico o cómo explicarme, pero tú estás en la cama y sientes como si, por ejemplo, tú tienes un perro y sientes como el perro pasa abajo de la cama y su cuerpo del perro pues roza con la madera, y tú sientes, ¿no?
se siente como que algo está abajo. Y pues escuchaba ella el ruido. Ella escuchaba el ruido ahí en la cama. Estaba escuchando. ¿No me escucho, Eric? No te escuchas en TikTok. A ver. Bueno. No, sí me escucho. Ahorita me estaba escuchando. Yo tengo mi celular y no se escucha, pero cuando yo hablo sí. Ah, caray. Bueno. ¿En qué me quedé? Sí, bueno. Tú tienes el perro, ¿no? Y el perro sientes cómo pasa abajo de tu cama. Y pues mi hermana llegó a un punto donde dijo, pues deja saco el perro, ¿no? Y pues prende la luz y se fija abajo de la cama, de las 3 camas, y resulta que no había perro. Entonces, ese cuarto quedó muy claro cómo pasaban cosas muy feas ahí. Se escuchaban pasos en el techo. Si tú te metías, sentías cada rato escalofríos, escuchabas ruidos. La cama era de esas que tenía como unos barrotes en la cabecera y se escuchaba como si pasaran una mano y las movieran. Entonces, mucha gente llegó a decir que había algo ahí que absorbe la energía, ¿no? Que había cosas ahí feas. Pues con el paso del tiempo ya no vivimos ahí, pues, pero quedó muy claro que pasaban cosas muy feas. Inclusive una vez mis amigos, cuando iban a jugar videojuegos ahí a la casa, una vez mi familia no estaban, o sea, creo que fueron a un rancho con mis abuelos ahí cerquitas, como 1 hora, y me dice mi amigo, dejaron a tu hermanita, porque la hermana chica tenía como 4 o 5 años, y yo le dije, no la dejaron. Y entonces mi amigo se asustó y dijo, es que acabo de ver un niño ahí. Y pues yo creo que esa casa, en mi experiencia, es donde se ha visto más manifestaciones de ese tipo, ¿no? Con rasguños, con una vibra muy pesada. Y bueno, esa ha sido parte de mis experiencias paranormales. Le cedo el micrófono. Así es, Ricardo, yo también he tenido esa sensación de que alguien te observa, de que alguien te mira. En el podcast anterior de paranormal ya lo había comentado yo, pero nuevamente se los voy a comentar. Haz de cuenta que yo fui a trabajar a una fábrica, y en esta fábrica literalmente yo me aventé los 3 turnos. Empecé en el segundo turno, en el primer turno y acabé en el tercer turno. Pero cuando yo me pasé del segundo turno al primer turno, yo ya sabía cómo se hacía el trabajo. Pero siempre que estaba trabajando, cuando yo iba a revisar el producto, yo siempre sentía como que alguien estaba detrás de mí. Y yo en mi consciente dije, siento que alguien está detrás de mí y me está viendo. Y yo en mi consciente dije, ese era el supervisor. Y siempre decía, ese era el supervisor. Nunca me tomaba la molestia de mirar para atrás. Y había veces que yo sentía y volteaba y no había nadie. El detalle fue cuando yo me fui a trabajar de noche, la situación como que queriendo y no se agravó. Porque Compartir pantalla. Lo que pasa es que ya en la noche pues había menos gente, éramos como unos 10, 12, pero pues cada quien estaba en su lado, ¿no? Cada quien su jale. O sea, no había mucha supervisión. Entonces trabajamos de lunes a viernes. Entonces para nosotros el último día es el viernes para amanecer el sábado. Entonces ya nada más tocaba limpieza. Yo me acuerdo que yo agarré el mouse de la computadora, una toallita con cloro para limpiarlo. Pues cuando lo estás limpiando, pues obviamente estás mirando lo que estás limpiando y estás tallando. Entonces yo de repente sentí así como cuando te quedas mirando, así que te clavan la mirada. En eso, o sea, hasta se me enchinó la piel. En eso levanto la cabeza y miro y veo como un bulto blanco y como si se desaparecieran así, pum, así partículas.
desaparecieran. Pero hay cuenta que para ese momento yo ya tenía tiempo trabajando y me sucedían cosas extrañas, pero yo no les decía a la supervisora. Y ya con el tiempo pues sí me animé y le dije, oye, no sé, le digo, creo que me estoy volviendo loco o no sé, porque tal vez sea porque casi no duermo y es primera vez que trabajo en la noche y me pasan esas cosas de que siento que alguien me está vigilando o por la ventanita de las puertas con el rabillo del ojo veo como que alguien pasa y cosillas así. Y me dijo ella, pues no te preocupes, ya te irás acostumbrando. Pero también a lo que otros me habían contado, también a mis otros compañeros de diferentes áreas, también ya les habían pasado cosas así, pero igual como que no se atrevían a platicarlas porque tal vez me van a juzgar de loco. Pero ya entre payaseando y que vámonos porque aquí asustan, y como que queriendo irnos la gente así como que de repente no, sí asustan. Y después dijo una señora que sí, que también estaba trabajando, que sintió que le tocaron el hombro, como cuando alguien te toquetea el hombro para que voltees, y que volteó y que nada, que no había nadie, y se quedó así como medio espantadilla porque pues estaba sola y pues ya estaba un poco mayor la señora, y como que sí se le causó una leve impresión. Y pues sí, así pasaba. Vaya que nada cómodo trabajar así. Por cierto, ya estoy compartiendo la pantalla para que se meten a escuchar el audio. Ya me confirman si lo escuchan. Sí, ingresé hace un momento, nada más que de repente se detiene. Me está cargando. No sé si sí, no sé si será la de mi internet. Ah, ya sé que es. Ahora ya se escucha, ¿no? Sí, ya lo escucho. Ok. Quiero compartirles nada más una pequeña experiencia que me tocó vivir ya hace ya tiempo. Yo siento creer que esto pudo haber sido, digo, no lo tengo todavía bien leído cómo identificarlo. Estaba muy pequeño, de hecho. Éramos tres, de hecho era mi hermano el que sigue de mí, un primo, y a mí y yo. Nos tocó ver cosas medio extrañas. Fue en Ruiz Nayarit, cuando en esa ocasión fuimos a llevar lonche al hermano de mi papá, a mi tío, y de regreso ya no era tan tarde, estamos hablando de que sería que las 7, 8 de la noche, horas de allá, que es una hora menos que aquí. Que ya veníamos de regreso y pasamos por una huerta nos metimos a la huerta de ciruelas, porque igual pues tendríamos que ser algunos 10 años cada uno, 10, 11 años, 9 a lo mejor, porque pues íbamos también a llevarnos ciruelas de la huerta, que había ciruelas ahí. Estando adentro de la huerta, como no sé si identifiquen los palos o los árboles de ciruelas, pues son prácticamente árboles sin ramas, no tienen ramas, están llenas de bolitas nada más que las ciruelas. Y en la noche, en las luces que están alrededor de la cuadra, pues no se ve bien, que digamos, porque pues se ven árboles sin ramas, con la oscuridad, aunque no era muy noche, cuando de repente escuchamos un ruido de un caballo. Y a mí la verdad me asustó mucho, porque el que iba atrás de mí, no recuerdo si era mi primo o mi hermano, dijo que alguien venía y nos venía siguiendo. Y mirando hacia atrás, a mí me tocó ver nada más un caballo, la sombra de un caballo. Y corrimos sobre la misma huerta de ciruelas. Se nos hizo eterno la salida de esa huerta. No tenía cerco, no tenía nada, era un terreno, un lote, se podría decir, sin cerco. Porque así se dan a veces en los ranchos las siembras. Pero sí fue algo que a mí me asustó bastante, porque a la hora de que salimos de la huerta, que nos detuvimos yo y era mi hermano el que estaba conmigo,
a esperar que saliera mi primo porque no corrimos al mismo tiempo. Mi primo salió más adelante con nosotros en la misma calle y escuchábamos el caballo, pero nunca lo vimos. Yo me acuerdo haberlo visto como en sombra, pero fue una reacción nada más cuando uno de los dos dijo nos viene siguiendo. Y la verdad yo lo vi en sombra porque cuando oí el sonido del trote del caballo, me imaginé que era un caballo y al voltearlo fue lo que vi. Y se seguía escuchando, pero no se veía cuando estábamos ya en lo que es en la calle. En aquel tiempo pues eran calles que no estaban tan transitadas y eran de tierra, pues ya hace muchos años de eso. En Ruiz. Jamás vimos el caballo, pues en el momento nos fuimos a casa. Al día siguiente, pues nos tocó ir a recogerlo y a llevar otra vez el lonche, nos fuimos más temprano. Y ya no nos metimos ahí, pero no vimos ni señas de caballos por a ver si bueno, a lo mejor nos asustamos y lo que nos hicimos ver fue un miedo nada más del caballo, pero no había ni caballos alrededor, no había forma de decir que fuera del vecino, que por ahí pasaran, o rastros de caballos. Y eso fue lo que me pasó ya hace ya muchos años. Esa y otra anécdota que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, pero esta segunda que les voy a comentar a mí me sorprendió mucho porque a mí no me había pasado una cosa así. Yo ya estaba casado, estando acostados, estábamos durmiendo, era en Santiago. En Santiago hace mucha calor y dormíamos en el piso. Lo único que hacíamos era pues hacer un tendido para no estar en el piso pelón por el calor. Entonces bien recuerdo que estaba la mamá de mis hijos, estaba yo, y de la mamá de mis hijos hacia adelante estaban mis hijos. Pero recuerdo que sentí como un hormigueo en la parte de la oreja, cachete, cuando estaba dormido. A la hora de rascarme, lo que hago es levantar la cabeza y veo la almohada llena de hormigas, pero bastantes hormigas. Por eso a mí me preocupó porque lo primero que hice como reacción pues fue aventar a la mamá de mis hijos, ¿no? La aventé para que no se le subieran las hormigas, pero realmente no había nada. Lo que había pasado nada más era, pienso yo, que una ilusión, pero sí se despertó asustada preguntándome qué había pasado, ¿no? Nunca me había pasado una cosa de esas, pero sí casi lo ves real cuando te suceden. Yo lo vi casi real, que yo estaba viéndolo con los ojos abiertos porque, pues, aunque hayas despertado, porque sentía la sensación de un animalito, una hormiga, y realmente pues no era nada, ¿no? O sea, no sé qué pasó. La verdad me sorprendió porque cuando la aventé, que se despertó asustada, que preguntando qué había pasado, en ese momento yo corrí a prender la luz, pues igual para que también mis hijos moverlos, pero no, a la hora de encender la luz no había nada. Estaba el tendido intacto, la almohada intacta, pues ella levantada, todavía asustada y incómoda por lo que había pasado, pero sí me quedé como diciendo qué pasó, ¿verdad? Eso es lo que me ha tocado, así que recuerdo que me ha tocado vivir. Ahora que comentaba lo del caballo, me trae recuerdos de los animales y situaciones que han pasado. Allá mis abuelos son originarios de un ranchito que se llama Milpillas, Jalisco. En ese pueblo, pues bueno, hay un árbol gigante que, si bien recuerdo, mis abuelos contaban que ahí hace muchos años ahí ahorcaban a los sacerdotes. Ahí fueron ahorcados algunos sacerdotes. Y yo, cuando iba con mi abuela, yo y mi tío, yo iba en las vacaciones largas, así le decían, que eran las vacaciones de julio, de agosto. Y pues bueno, mi abuela siempre ha tenido la costumbre de rezar el rosario en la noche. Y más de una vez que estábamos rezando, lo pasaron cosas extrañas, que mi abuela cerraba pues esas casitas de antes, ¿no? Que son abiertas, pero tienen una puertita chiquita como para que no pase. Bueno, es una puertita chiquita, no sé cómo explicarlo, pero son, pues básicamente están los cuartos, hay un pasillo y luego hay como una barda que tiene como
espacios, como unos ventanales sin cristal, simplemente ponen macetas. Y pues lo que pasaba ahí, estaba cerrada la puerta y estábamos rozando y se apareció un perro negro gigante, o sea, grande. Y había un perro grande en aquel entonces, el grillo. Y decían, ya se metió el grillo. Y ahí van a sacar el grillo. Y no, pues ¿cuál grillo? No había. No había grillo. Y esa fue una de las ocasiones que llegó a pasar. En otra de las ocasiones también, el techo de lámina se escuchó como si con algo finito rasguñaban la lámina. Fue un sonido insoportable que sentías que te encajaban algo en la oreja y te lastimaba. Fue horrible. Horrible. Y eso, ahorita que mencionó eso del animal, me recordó a esas experiencias que me llegó bueno, yo viví algunas y también me llegaron a contar algunas otras. Mi abuelo también llegó a contar que una vez iba ya de regreso a la casa en su caballo y que había siempre una parte, había como bajabas, era como, no sé cómo decirlo, bajas y luego subes, como una cunetita, y decían que en esa cuneta no pasaras en la noche porque pasaban cosas extrañas. Y lo que pasó, dice mi abuelo que se acuerda muy bien, que lo que pasó, la verdad, es muy difícil de creer, pero que el caballo lo tiró y que el caballo empezó a hablarle. Entonces, que el caballo le empezó a hablar. Entonces lo que hizo mi abuelo, pues echó a correr, se fue corriendo a la casa, que ya la casa ya estaba, yo creo que a unos 400, medio kilómetro más o menos. Entonces se fue corriendo. Y bueno, bien sabido es ahí en la gente del rancho que por ahí no se pasa en la noche. Entonces son una de las cosas que han pasado, una de muchas que han pasado en ese rancho, lo que viene siendo en ese rancho, en el otro pueblo donde yo vivía y también en una casa aquí en Guadalajara de una tía. Han pasado cosas muy escalofriantes. Pero bueno, lo contaré más adelante. Yo le cedo la palabra otra vez. Sí es, parece que hoy es día de caballos porque tengo una historia de caballos. Me recordó también una historia. Nosotros pensamos que fue el caballo, pero pues no hay forma que el caballo estuviera ahí, ¿no? Esto es en la casa de mi abuela, allá por el rumbo para aquellos lados de Mazamitla, aquí en Jalisco, un pueblo que se llama Tecuitatlán de Corona, aproximadamente 1 hora antes de llegar a Mazamitla. No específicamente en Tecuitatlán, sino en un ranchito que se llama Agua Honda, de unos 100 habitantes. Es un rancho en donde recorrer su única calle que tiene en la noche te da miedo porque todas las casas que ahí hay son demasiado viejas, a dos aguas, con tejas todavía. Hay una hacienda ya un poco derrumbada a un lado. Entonces es un pueblito un poco tétrico. Y la casa de mi abuela efectivamente es una casa de adobe con paredes muy anchas, que tiene solamente 2 cuartos, una cocinita con un fogoncito todavía, que cocinan con leña. Y era así a 2 aguas. El techo tenía solamente era un plástico negro que le habían adaptado para cuando lloviera no goteara, porque prácticamente lo que tenía arriba nada más eran unos polines de madera, sobre ellos una malla de carrizo y arriba las tejas. Eso era todo lo que había. Entonces fue unas vacaciones también de verano. Nos íbamos unos primos de Guadalajara y mi hermana y yo nos íbamos a pasar las vacaciones allá, mis abuelos. Es una casa en donde para ir al baño hay que salir de la casa porque está enfrente, ¿no? Y atravesar un patio que en la noche está completamente oscuro, a no ser que la luna esté alumbrando. En esta ocasión estábamos todos los primos, éramos 4 o 5 primos que estábamos en una habitación donde nos quedábamos. Había 3 camas y esa habitación tiene una puerta de metal, de esas que tienen ventana la mitad hacia arriba, que tienen como una ventana que tiene cristal, pero es un cristal como borroso, o sea, no ves
ni hacia afuera ni hacia adentro, ¿no? A un lado de nuestro cuarto efectivamente había un corral con vacas, gallinas, chivos, y había 2 caballos. La cosa es que para salir al corral había que caminar, o sea, un poquito así, salir de la casa, digo, estando en la habitación, es que salir de la casa, abrir la puerta de la casa, salir al patio que les mencioné ahorita y abrir otra puerta para entrar al corral. Puertas grandes que siempre cerraban bien, y que esa noche yo recuerdo perfectamente que todo estaba bien cerrado. Como habíamos una bola de primos ahí, estábamos pues todos pues ahí payaseando y contando cosas y chistes, y se hicieron altas horas de la madrugada, ¿no? 1 o 2 de la mañana. Estábamos todos ahí riendo, contando chistes, cosas, cuando escuchamos un golpe fuerte afuera de la casa. Fue un golpe, no sé, como si se hubiera caído algo muy pesado. Entonces todo pasó de estarnos riendo a voltearnos a ver todos, y se hizo un silencio muy especial, y en eso escuchamos cómo se escucha como si alguien hubiese abierto la puerta de la casa, porque salías del cuarto y era un pasillito y estaba la puerta ya para salir al otro patio. Se oyó como si la abrieran despacio. Entonces creímos que mi abuela o alguien iba a salir al baño, pero nos quedamos todos callados. Estábamos con la luz apagada, pero entraba una pequeña ventanita que entraba un poquito de luz de una lámpara que está en la calle. Entonces lo que empezó a aterrarnos a todos fue que empezamos a oír las cerraduras del caballo, o sea, como si el caballo estuviera entrando al pasillo lentamente, una por una, caminando. Lo raro aquí es que un caballo no sabe abrir puertas, ¿no? Menos por la parte de afuera, que son puertas viejas que por afuera se ocupa forzosamente la llave, ¿no? Y por adentro pues abres el pasadorcito, pero escuchamos claramente cómo estaba caminando un caballo, o es lo que pensamos, dentro de la casa. Y lo aterrador viene aquí, porque estábamos así, la puerta que les digo tiene un cristal, y se ve perfectamente como una sombra se para detrás de la puerta. Y eso no fue todo. Donde ya nos orinamos todos fue cuando empezamos a escuchar el respirar del caballo, ¿no? Que se escucha como hacen, como resolla un caballo. Nadie decía nada. Estábamos todos, estoy casi seguro que todos teníamos la mirada en la puerta, pero nadie decía nada. Y que ni se te ocurriera querer hacer del baño, porque el baño estaba afuera. Entonces, me acordé de esta historia precisamente por los caballos, porque en esa ocasión nosotros creímos que fue un caballo el que estaba ahí, y al día siguiente nosotros decíamos, pues es que se metió un caballo, ¿no?, de acá del corral. Pero la lógica de que el caballo abriera todas las puertas y fuera y se parara ahí frente a la puerta, pues no, o sea, no podía un caballo haber hecho eso. Nadie más escuchó nada, todos los primos lo escuchamos, lo vimos. Yo creo que medio dormimos todos ese día. Y el ambiente en el que estás, o sea, casas viejas, ruidos de animales, la noche, es un rancho, no hay... si tú sales de esa casa, está el camino de terracería afuera, enfrente es puro monte, al otro lado también, está el Cerro García atrás, o sea, y como digo, había caballos en el corral, pero nosotros nos visitó un caballo pues ahí adentro de la casa, estando la casa cerrada, todas las puertas cerradas. No supimos qué fue, pero lo escuchamos, vimos la sombra atrás de la puerta, y eso fue todo. O sea, nunca supimos qué fue, si fue un caballo, cómo pasó, pero escuchamos eso, y créanme que es aterrador escuchar cómo se va acercando lo que parece ser un caballo. De repente ves la sombra detrás de la puerta y se escucha un resolleo ahí de un caballo, una respiración fuerte. Entonces yo estaba más joven también, obviamente nos
nos dio bastante miedo. Y claro, cuando vuelves a casa y tienes que quedarte en esa habitación, siempre lo recuerdas y pues ya no volteas a la puerta. Pero sí fue una historia, pues como dicen, de caballos, ¿no? Pero fue bastante espeluznante esa historia. La verdad es que sí, la verdad es que sí, sí se siente con mucho miedo porque, bueno, en el momento que porque a mí me tocó verlo, se podría decir, porque escuchaba la caminada del caballo sobre la tierra, pero cuando salimos a la calle o que estábamos en la calle, se escuchaba adentro todavía el caballo, pero no lo veíamos porque pues a pesar de que les dije en un principio que eran árboles sin hojas, porque sí están los ciruelos, pues tampoco se veía, ya no alcanzábamos a ver y no estaba tan oscuro, porque sí sí relumbraba las casas que estaban alrededor hacia adentro, pero jamás ya volví a ver, nomás escuchaba, jamás volví a ver el caballo, nomás escuchaban el caminar, que caminaba de un lado para otro, y sí se siente cosita. Ahora les voy a contar una historia que pues a mí me contaron desde era niño. Va a sonar un poquito difícil de creer, pero yo creo que ya lo había comentado en un podcast así por encimita. Pero bueno, la historia es en ese mismo rancho en Milpillas, que aquí la que le pasó fue a mi mamá y a mi tía, una de sus hermanas, su hermana mayor. Pues mi mamá decía que tenía como 6-7 años cuando esto pasó. Que en el rancho, no sé, bueno, se suele ir al cerro a buscar orégano. El orégano ya ven que se utiliza para diferentes platillos y bueno, pues se da en el cerro. Y el punto es de que pues las mandaron al cerro a buscar orégano. Y bueno, para ir al cerro pues no es como que tarde un poquito, ¿no? A ver, pues el cerro a veces ir a llegar al punto donde está el orégano, a veces sí se tardaban 40 minutos o una hora más o menos, a lo que me dijeron. En ese entonces a la zona a la que iban. Después resulta que iban caminando, ya iban subiendo, porque primero bajaban con una faldita, con una falda del cerro y luego volvían a subir a otro cerro. El punto es de que van caminando por ahí y de repente dice mi mamá que se quedó helada así viendo fijamente hacia un árbol. Y mi tía no se dio cuenta y le decía vente, o sea, ¿por qué te quedas parada ahí? Y mi mamá lo que dijo fue, pues mira lo que está en el árbol. Entonces al ver en el árbol lo que estaba ahí era una criatura extraña. La descripción que me da es como si fuera un tipo de una combinación de muchas cosas. La descripción que se me dio de esa criatura fue un tipo murciélago, pero gigante. Bueno, no gigante, como el tamaño de un niño. Vamos a ponerle un niño de, no sé, no era muy alto, si fuera un niño, pero no, unos 5 años, quizás 6. Vamos a poner unos 7. No era muy grande. Tenía como una cabeza también tipo así que de gárgola, como de vaca, como si fuera de toro o algo así. Un tipo como cuernos chiquitos, pero eran como orejas de murciélago. Y tenía como tipo patas, ¿no? Como si fueran de algún tipo de cabra, qué sé yo, algo así, no sé. No eran manos, eran como tipo de patas o... No eran como manos, no tenían forma. Al menos tenía patas, pero también tenía como unas garras, como unas manos largas. Y hacía un grito horrible, dice. Un grito que te aturdía. Y solo se quedó ahí viendo. Como tal no hizo nada, solamente gritaba, hacía ese sonido, quizás porque estaba asustado, no sé. O esta era la forma de decir aléjate. Entonces vieron eso, mi tía corrió y mi mamá se quedó congelada. Entonces lo que hizo mi tía fue la agarró y se la llevó, pues así, le agarró la mano y se la llevó, vámonos. Y pues igual mi mamá recuerda
muy bien que ella, pues como eran de escasos recursos, pues apenas si le habían comprado un par de tenis después de mucho tiempo. Entonces cuando en el escape, pues se le salió un zapato y quería regresar por él. Entonces recuerda mucho cómo pues ya no pudo regresar por él y tuvo que correr con un zapato y el otro sin nada. Y creo que ya había comentado en otro podcast que yo veía un programa que se llama Monster Quest, que salía en History Channel. Que en ese programa de Monster Quest lo que salía son historias de personas que han visto diferentes tipos de criaturas. Y yo estaba viendo un capítulo en específico donde hablaban de una criatura también como con ojos rojos, también como con cabeza como de... No es como de toro, es como si fuera una cabeza redonda, como cabezón, pero se va haciendo como grande, de la quijada se va haciendo como grande hasta que se ve como frentón y como las dos orejillas como tipo murciélago. Entonces yo estaba viendo ese programa y había una mujer, yo recuerdo, era ya una señora que decía que lo que vio, estaba describiendo lo que vio. Entonces en ese programa hicieron como una recreación de lo que estuvo describiendo la señora de esa criatura. Entonces hicieron como una figura de cera de esa criatura, y la señora cuando estaba viendo la criatura decía, yo recuerdo que decía como con miedo que sí, era tal cual como ella lo recuerda. Entonces lo que pasó después es de que yo lo estaba viendo y mi mamá pasó, yo recuerdo muy bien que pasó por la sala y volteó y vio la tele y vio la criatura. Entonces pues mi mamá sí se quedó un poquito sorprendida porque dijo que esa criatura era igual a la que vio ella de niña, pero la diferencia es de que esta criatura era grande. Este era como un tamaño más grande que un humano, un tamaño no más grande, no mucho más, pero sí tenía un tamaño más grande, y el de que ella vio era como del tamaño de un niño. Lo que yo pienso es de que quizás esos tipos de criaturas pueden crecer y ser pues, un tamaño como un tipo adulto, y el otro pues quizás era un niño, un tipo infante, por así decirlo. Ese árbol donde estaba la criatura que llegaron a ver años después, quizás llamémoslo casualidad, pero le cayó un rayo y lo partió, el árbol se secó. Y bueno, esa ha sido la experiencia, quizás un poco difícil de creer, pero así que yo creo que en el mundo se escuchan muchas historias de criaturas muy extrañas, y no dudaría que estuvieran en lugares alejados, como hace poquito ya ve que también vimos el video de nuestro... Oye, aquí ya escuché algo ya. ¿Quién quiere contar la siguiente historia? Voy a contar otra historia. Esta sucedió en una casa, en un pueblito acá donde vivíamos cerca también. Esta casa en la que vivíamos nos la prestaban unas personas, unos amigos de mis padres. Era una casa muy grande. Era una parte vieja de la casa y otra parte nueva, sobre todo la segunda planta, pero era una casa donde entrabas y había un pequeño había una sala, había un pequeño pasillo, seguía un pequeño pasillo y se abría un patio grande interior que estaba cubierto por un domo de fibra de vidrio. Y todo alrededor, o sea, la parte de arriba estaba el patio, alrededor del patio, en la parte de arriba eran puros cuartos. Tenía 7 cuartos esa casa, 3 baños, y atrás tenía un corral todavía grande con unos tipos de porquerinos, les llaman acá, tenían puercos mucho antes, era un corral. Era una casa muy muy grande. Yo llegué a dormir en casi todos los cuartos. Una de las cosas que sucedió ahí es que el dueño de esa casa falleció ahí, en uno de los baños, el baño más viejo. Estaba bañando y le dio un infarto. Al salir de ese baño, que estaba como en un rincón de la casa, hay que destacar también que es algo curioso, pero específicamente cuando entrabas a ese baño, a mí no me gustaba entrar. Desde que entrabas la puerta era de metal,
Todo lo demás ya era de puertas de madera, todo eso lo que era nuevo, esa era una puerta de metal que rechinaba cuando la abrías. Había el azulejo que había, era viejo de esos que eran como azulejos, unos cuadretitos chiquitos, como de 2x2 y así, no sé, todos azules, lavamanos bien, todo era muy viejo. Y cuando yo entraba a ese baño, era una sensación muy extraña, no sé, yo creo que sí les ha pasado que entran a algún lugar, alguna casa, algo. Y lo curioso de cuando uno siente como vibras extrañas o energías o cosas así, es que se siente muy helado. Ese baño siempre estaba helado. Yo entré varias veces y era una sensación muy incómoda. Al salir de ese baño estaban unos pues sí, como lavaderos, esos que tienen la tarja o donde está el agua, no sé, que es como hasta el fondo, como hasta el piso, era viejo. Enfrente de esos lavamanos había un espejo. Y yo dormía en la parte de arriba, yo estaba en la secundaria, estaba pequeño. Esto básicamente pues le sucedió a mi madre, ¿no? Pero yo dormía en la parte de abajo e íbamos a la secundaria. Para irnos a la secundaria, mi hermana y yo despertábamos a eso de las 6 de la mañana para salir como a las 6:30, algo así, llegar a las 7 de la secundaria. Bueno, mi mamá siempre se levantaba temprano, antes que mi hermana y yo bajáramos, para hacer ahí el lonche o preparar ahí alguna cosa que nos mandaba, ¿no? Entonces, en una ocasión, cuando bajé de mi habitación, mi mamá me vio muy sorprendida y yo noté algo de susto y me dice: ¿por qué volviste a subir? Le dije: no subí, acabo de bajar. Dijo: no, yo te vi. Le digo: no, acabo de bajar. Dijo: sí, yo te acabo de ver peinándote ahí en el espejo. Y yo en ese espejo me peinaba diario. Me mojaba el cabello ahí en el agua que tenían ahí las tarjas, volteaba el espejo y me peinaba. Y me dijo: te acabo de ver, te estabas peinando. Si hasta te hablé y no me respondiste. Le dije: no, yo acabo de bajar, no me he peinado. Obviamente ese día no me peiné ahí. Mi madre se asustó, yo vi que se asustó. Entonces yo me asusté más porque yo siempre me acordaba de que siempre he tenido ese temor de entrar a una casa donde ya falleció alguien, porque se habla pues de que pues hay espíritus o que es esa persona que anda ahí, ¿no? Yo recuerdo mucho que decía el nombre de esta persona que falleció y simplemente le decía: no me asuste, no me haga nada, ¿no? Pero en varias ocasiones yo creo que sí nos llegó a asustar. Esa ocasión mi mamá se quedó muy asustada porque ella me vio, o sea, vio una persona ahí. No vio una sombra, no vio vio una persona peinándose ahí, que creyó, no era yo. Fue 1 metro afuera del baño donde hizo esta persona. Y en esa casa, eso le pasó a mi mamá. A mí me llegaron a pasar muchas cosas. Yo en el cuarto que dormiera, yo escuchaba pasos arriba siempre en la noche. Llegó un punto en el que estaba acostumbrado a oír esos pasos. Y curioso es, y como les dije, yo llegué a dormir casi en todos los cuartos. De hecho, dormí en todos los cuartos. Y curioso es que cuando dormía en los cuartos de la planta baja, igual oía ruidos arriba, en los cuartos donde no había nadie. Recuerdo también que sin saber estuve durmiendo por más de 1 mes en el cuarto del dueño de la casa, en su cama. Porque estaban todos los muebles de la casa, estaba todo. Me recuerdo muy bien cuando me dan la noticia, estábamos desayunando y yo estaba, esa habitación estaba a un lado de donde daba la cocina. Y no recuerdo por qué salió el tema, y me dijeron: no, pues es que ahí dormía don Alberto, se llamaba. Y yo: ¿qué? Sí, ahí. Y yo nunca vi tampoco nada, pero la cama era una cama. Ya cuando me dicen eso, entro al cuarto para recoger mis cosas y irme a otro cuarto.
veo que efectivamente era una cama muy vieja la cama, o sea, dormí en su cuarto, dormí en su cama. Curiosamente nunca sentí nada ahí, pero sí nos llegó a asustar varias veces. A mi papá en una ocasión sintió como le pusieron 3 dedos, él dice 3 dedos, así en la espalda en la mañana. Se descobijó un poco y dice que sintió así literalmente como 3 dedos, así que le pusieron en la espalda. Se le enchinó la piel, se le hizo la piel, no volteó, cerró los ojos y trató de dormirse nuevamente. Escuchamos un gran golpe una vez también ahí, en uno de los cuartos, como si hubieran azotado un cajón de algún mueble o algo así. Nunca había nada, nunca pasaba nada, escuchábamos golpes, íbamos a ver, no había nada. No sé, había presencia ahí de alguien. Yo creo que era don Alberto, que pues iba a darle vueltas a su casa, ¿no? Pero son situaciones que como quiera te asustan mucho, pues te sacan de cierta comodidad, ¿no? Que quieres tú tener ahí. Esa casa también era un poquito tenebrosa. Creo que ingeniero, tú creo que sí conociste esa casa. Es una casa tenebrosa, tenía muchos muebles viejos. Ajá, la de Huizquilco. Tenía muchos muebles viejos, cosas antiguas, unos cuartos eran viejos y había muchas cosas que daban algo de miedo. Y llegamos a escuchar muchas cosas ahí. Mi mamá vio una persona, yo no vi personas, pero escuché muchos ruidos en esa casa que no tienen ningún tipo de explicación, la verdad. Y esto, como les digo, la persona que la vio básicamente en el baño donde él falleció, y nunca se le ha olvidado, ni a mí, de todas las cosas que escuché ahí. En una ocasión, recuerdo, se prendió una luz también de un cuarto, curiosamente de los cuartos viejos, ¿no? Que era donde pues él habitaba. Estaba yo en la parte de abajo, en la parte de arriba había un solo cuarto, 2 cuartos que ya estaban construidos, y estaba viendo yo la tele y ¡pum!, se prendió la luz del cuarto de arriba. Simplemente ya después nadie nos animamos, sí, mi papá fue, la apagó, fue todo, pero no había nadie, se prendió la luz. Son cositas que te erizan la piel al momento, las recuerdas y dices, bueno, nunca se nos hizo daño. Eso es bueno recalcarlo, porque como dice aquí el ingeniero, a él le llegó a tocar pues ya cuestiones de que no te empiezan a, no sé, por ejemplo eso de que parecían rasguños, cosas así. A mí nunca me ha pasado eso. Han sido manifestaciones, digo yo, de pues pacíficas, ¿no? Eso de que se te prende una luz, que te mueven cosas, cosas así. Pero se cayó un florero en esa casa también, sin aire, sin nada, o sea, cosas así que te asustan al momento, pero que realmente pues yo digo que son manifestaciones pacíficas, ¿no? Es feo cuando ya empiezan a agredirte físicamente, pero bueno, estas son algunas de las cosas que me han tocado vivir. Me han tocado vivir unas cosas un poquito más fuertes que igual ahorita platicamos, pero pues son cosas, digamos, paranormales, o cosas que no les encuentra explicación y que por obvia razón te asustan, ¿no? Te da miedo, y más sabiendo el contexto, por ejemplo, de esa casa en el que dices, ya falleció una persona, era la dueña de la casa, a lo mejor anda aquí, no sé, te empiezas a hacer muchas ideas y eso pues incrementa el temor, ¿no? que tienes ahí por ahí. Eso que dices del frío es muy cierto. No lo mencioné yo, pero sí es cierto que en todos los sitios que ha habido algo de terror siempre ha sido como que entras y ese cuarto en específico parece no hielera, pero sí se siente un frío diferente a todos los demás cuartos. No sé si les ha, bueno, Sotelo ya lo ha mencionado, pero no sé si los demás les ha pasado que también sienten como ese frío, ¿no? Como un frío de ese que te atraviesa como la piel. Yo a veces pienso que, un ejemplo, por más vieja o nueva que esté una casa, como cuando ya trae vibras,
pues no sé todo el que tanta sensibilidad tengan ustedes o el público, pero cuando tú tienes cierto tipo de sensibilidad, cuando tú vas a una casa, como les digo, no importa si está muy vieja, muy nueva, cuando tú llegas, se siente la vibra luego. Le digo porque así me pasó una vez cuando vivía allá en Vallarta, que estábamos buscando casa para rentar y fuimos a una y estaba bien la casa, pero entramos y yo le dije a mi jefa, le dije, no sé por qué, le digo, aquí se siente como muy oscuro, como, no sé, como el ambiente muy pesado. Y sí, me dijo mi jefa, dice, sí se siente, dice, pero no te preocupes, yo voy a bendecir la casa. Y sí, primero bendijo la casa y después nos mudamos y ya se sentía como más alegre la casa, como con más luz. Pero antes de eso, esa casa sí, la verdad, entrabas y se sentía bien, como bien oscura, como, no sé cómo decirlo, pero sí se sentía como con vibras, pues. Sí, eso de las vibras es muy cierto también. También lo he sentido, como que vas a una casa o estás en bueno, no en una casa, pero sí que estás en un cuarto y a veces antes de que se sepa que un cuarto tiene cierta energía, tú ya lo sientes, ¿verdad? No necesitas decirte, oye, aquí pasa esto, aquí esto, no necesito decir. Como ahí, lo que a veces pasa también cuando no todo el tiempo es tan fácil como cuando dijo Sotelo lo del cuarto que dormía en donde falleció el señor. Yo también en el cuarto no me di cuenta hasta muchos años después que empezaron a verse cosas con los aruños y todo eso. Y sí se siente, no sé por qué se siente raro cuando dicen aquí dormía la persona que murió, como si pensáramos que va a salir ahí, no, a un lado. Y es que también muchas veces las energías quedan. Y también me ha pasado porque yo también me llegué a enterar que en la casa, en ese pueblo donde vivíamos, murió una señora en una parte y no me acercaba a esa parte, era como un patio y que ahí habían muerto creo que 2 personas, una tía y un tío. Entonces sí, de alguna forma uno se siente como incómodo saber que está en el mismo sitio, quizás sobre las cosas de alguien que eran de una persona que pues que ya no está en este mundo. Aquí en Guadalajara también hay una casa, también es casa de una tía, de la misma tía que la otra casa. Y también hay un cuarto, no sé si esta historia ya la había contado anteriormente, pero hay un cuarto que ahí duerme mi tío, y tenía 2 camas. Yo cuando venía de vacaciones también dormía ahí con él. Y pues resulta que en ese cuarto me dice mi tío que él antes con un primo, la casa es, tú entras y estás viendo un pasillo. Lo primero que ves cuando abres la puerta de la entrada es, tú ves un pasillo largo y estrecho, oscuro, en el pasillo hay 1, 2, 3, 4 puertas. Uno es un baño y los otros 3 son cuartos. Pues al final hay 2 cuartos y uno de esos era donde dormía mi tío. Pues entonces mi primo y mi tío estaban jugando fútbol, pues, o penales, en el pasillo. En una de esas se mete el balón, la pelota se va al cuarto de mi tío y mi primo se mete y sale luego sale pálido. Le dice mi tío, oye, pues, a mi primo, ¿qué pasó? ¿Por qué andas pálido? Y le dice mi primo, hay alguien adentro. Y ya mi tío, perdón, pues no era muy grande, yo creo que si acaso tenía cuando mucho 12 años. Y pues dice que va y se asoma por debajo, por la pura esquina de la puerta. Por abajo se fue al piso y por la pura esquinita se asomó. Y él dice que vio a un hombre como con gabardina y un sombrero tipo, no era de charro ni nada, era un tipo sombrero negro nada más. Entonces también dice que se le erizó la piel. Tiempo después, años después, cuando yo ya iba de vacaciones, mi tío iba a Guadalajara y se regresaba. En una de esas yo me quedé ahí. Bueno, cuando yo estudiaba yo viví un tiempo ahí. Cuando yo estudiaba ya en la universidad aquí en Guadalajara, estamos hablando de un 2013.
Entonces, yo recuerdo que estaba hablando justo con él ese día, era un día normal, eran ya como las 8 o 9. Hay que resaltar que ese cuarto siempre era, por ejemplo, imagínense, era como junio o julio y en ese cuarto se sentía frío. Entonces, estamos hablando de que esos meses se siente calor y en aquel entonces no era como, bien, si bien no era el clima de ahorita, pero igual eran tiempos cálidos. Entonces lo que pasó ahí fue que yo estaba hablando con mi tío y yo le decía, no, me decía mi tío que me iba a dar miedo, me tiraba como la carrilla, no, pues vas a dormir solo, te va a dar miedo. Y yo le decía, no se preocupe, aquí tengo a mi amigo, a Van Helsing. Yo le decía a Van Helsing que es un personaje de una película, de un juego, que es un señor con gabardina y sombrero. Y pues por eso yo le decía así, porque el pantalón pues parecía así. Lo que se apareció ahí en el cuarto tenía como pues una vestimenta similar. Y pues total, que yo estaba ahí, que mi amigo, que no le tengo miedo. Y yo decía, ¿verdad que no, Van Helsing? ¿Verdad que no va a hacer nada? Y así. Y pues ya colgué. Y pues yo en la cama me di la vuelta. Yo duermo de lado y me di la vuelta a la pared. De lado. Y no miento que yo creo que como a los 10 segundos de que yo me doy la vuelta, sentí claramente como el colchón se hundió. Como si alguien se hubiera sentado entre la parte de mis, por ejemplo, a la altura de mis rodillas. Yo sentí claramente como el colchón se hundió. Lo primero que hice yo cuando sentí que el colchón se empezó a hundir fue abrir los ojos. O sea, yo creo que a tope. O sea, yo abrí los ojos en ese momento porque sentí claramente, me asusté muchísimo, me quedé helado, me quedé quieto por unos segundos. Y lo primero que hice, después de quedarme con los ojos abiertos, fue moviendo un pie, el pie izquierdo. Lo fui moviendo poco a poco para atrás para ver si topaba mi pie con algo que estuviera ahí sentado. Entonces ya cuando ya el pie libró la cama y ya estaba flotando, ya me di cuenta, me di la vuelta y ya no había nada. Entonces sí me quedó esa experiencia de ya no hablar de él, sea lo que sea, lo que haya estado ahí. Y pues ya no jamás volví a decir que Van Helsing, ya no, ahí se me quita la mañita, como dicen. Con eso tuve para dejar de hacerlo. Y sí, y casi siempre que estás en un cuarto oscuro y los demás no, es que probablemente haya algo. Porque sí, no es normal que un cuarto sea más, que tenga una temperatura tan, vamos a decir así, que el cambio de temperatura sea tan brusco en un cuarto a los demás de la casa. Sí, es muy extraño y yo creo que es un indicio para saber que hay algo ahí. Sí, es una... Y yo he notado que es algo como común que sucede en lugares donde se dice que suceden cosas de este tipo. Suele haber un cierto frío. Cuando yo radiqué en Nochitlán, Zacatecas, que es una historia que ya conté también, donde ahí sí vi una persona, vi básicamente un bulto, sí, al pie de mi cama, que se quiso acercar a mí. En la parte donde estaba no era una habitación, era una especie de sala, cocina, no sé, y había una barrita, y al otro lado de mi barrita había un como salón de fiestas, no sé, era una cantina, esa parte de abajo de la casa en aquel entonces, donde pasaron muchas cosas, incluso asesinaron a una muchachita, cosa que nos enteramos después también, y fue así como de que pues dónde estamos, ¿no? Hablaban de, ahorita por ahí comentó Eric, de bendecir lugares. Esa casa, cuando nosotros llegamos ahí, porque digo nosotros, éramos 8 o 9 compañeros, no recuerdo bien, estudiantes, todos jóvenes, entonces imagínense. Unas vecinas que vivían un poco más abajo, que tenían una tiendita de abarrotes, nos dijeron, no, pues a ver cuánto duran. Ah, caray, como que a ver cuánto duramos, ¿no?
Nos dice, no, lo que pasa es que esa casa la rentan seguido, pero no duran más de un mes las personas, o si acaso un mes, y se van. Dicen que se escuchan y se ven muchas cosas. Otros jóvenes, ¿sí? Temerarios, pues a ver qué veo. ya sabrán, ¿no? Nos contaron también que sí pasaban cosas fuertes, porque decía de bendecir, ¿no? En una ocasión llevaron a un sacerdote a bendecir la casa, y en lo que entró el sacerdote con las personas y que andaban bendiciendo la casa, un perro, no sé, callejero tal vez, se coló, ¿no? Se metió a la casa, y cuando el padre empieza a hacer el acto de bendición, el lanzar agua bendita o algo, el perro comienza a aullar desesperadamente, se agarró dando vueltas en círculos, no en círculos, sino corría hacia todos lados. Esto lo narraron las personas que estaban adentro con el sacerdote, hasta que encontró la salida y salió chillando, aullando, ladrando el perro, despavorido. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué vio? Porque recordemos que los animales tienen un sentido muy agudo con respecto a estas cosas, y sobre todo los perros. Y al momento que el padre empezó a bendecir la casa, el perro salió espavorido, aullando. Nos contaron esto y dijimos, vaya, pues algo hay ahí, ¿no? Y a mí me tocó en esa casa escuchar y ver varias cosas. Lo que escuchábamos muy seguido, y casi puedo decir que noche tras noche, era como la puerta del baño se abría, y se abría de una forma, o sea era lento, pero el típico rechinido de películas o lo que tú quieras estaba ahí presente, ¿sí? Era un rechinar de cómo la puerta iba abriéndose lentamente. Era de un baño que estaba en una esquina de ese gran salón de fiestas, que parecía un salón de fiestas, que no tenía una ventana, como a 10 metros que estaba la puerta. O sea, no había forma de que tú dijeras, es que el aire, ¿no? Está moviendo la puerta. Ahí no entraba aire para nada. O sea, la puerta se abría, más bien la abrían. No había forma de dar explicación cómo esa puerta se movía. O sea, no había corrientes de aire, no había nada. El eco que hacía ese salón de fiestas al abrirse esa puerta era terrorífico. El rechinar de la puerta, y tú a unos metros estar viendo esa puerta, ¿no? El cuarto o el espacio donde yo dormía, pues tampoco tenía puerta, no era en sí una habitación. El acceso ahí era un arco grande así. Era solo así como un arquito así de ladrillo. Y en una ocasión yo escucho el rechinido de la puerta, y son de esos soniditos que siempre te asustan, pero como que ya estás acostumbrado, ¿no? Dice, otra vez la puerta, está bien. Pero en esta ocasión, conmigo dormía un compañero así, él se acostaba así en el suelo, tenía una colchoneta así enfrente mía, y escuché el rechinido de la puerta. Me pongo derecho, ¿no? Volteo al arco, y a contraluz veo una persona parada ahí. En ese momento yo me congelé, me quedé así, o sea, y eso literal así me quedé, y solamente veía el bulto y no le despegaba la vista. En eso veo que empieza a avanzar hacia mí. Eso estaba a unos 3 pasos de mi cama, así, o sea. Y yo vi que empezó a avanzar hacia mí. Obviamente aventé un grito aterrado, y mi instinto fue tirar una patada. Tiré una patada porque se estaba acercando mucho a mi cama. Grito aterradísimo, tiro una patada. Se despierta mi compañero y me dice que no se despertó. Yo tenía una lamparita así, o sea, tenía que nada más tirar mi mano un poquito y prender la lámpara. No podía prender la lámpara, no podía, estaba pasmado, estaba, o sea, congelado. No podía, sentía temor de estirar mi mano para prender esa lámpara. O sea, es la vez que yo pienso que me he asustado más con algo
de esta naturaleza, porque lo vi muy real. A veces ves sombras entre cortinas o cosas y que tú mismo dices, nah. Pero esa vez, o sea, fue algo completamente real. Era una persona y era un bulto ahí, completamente oscuro, pero era un bulto muy denso y se empezó a acercar a mí. Logro prender la lámpara, despierto a mi compañero. Me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque me vio muy alterado, muy pálido. Le digo, es que acabo de ver a alguien aquí. No. ¿Cómo que? Sí, digo, no hay nadie. No. Esa noche no pude dormir. Me venció el sueño como hasta las 5 de la mañana. Yo me levantaba a las 6, ¿no? Pero no pude dormir. Este compañero llegaba a esa casa los domingos. Nosotros llegábamos los lunes porque está aquí a media hora nada más de donde vivo. Íbamos a estudiar para allá y nos quedamos toda la semana. Este compañero era de otro pueblo más alejado que nosotros, entonces él se tenía que venir los domingos y dormía solo en esa casa. En una ocasión llegamos el lunes y tenía ahí el Chema, el buen Chema, tenía bien flameado el techo ahí con unas veladoras que tenía. Pero nos contó una historia que yo no sé si la inventó o no, pero si a mí me hubiera pasado eso, yo no hubiera podido dormir ahí. Yo me salgo a un hotel o no sé qué hubiera hecho. Les digo que era dormíamos como una especie de sala, cocina, no sé. Y así al fondo, o sea, había un salón de fiestas grande, era como un salón de fiestas. Jugábamos fútbol ahí adentro nosotros al día. Y él dice que estaba ya por dormirse, por apagar la luz y todo esto, cuando escuchó como alguien o unas monedas cayeron al centro del salón de fiestas que estaba completamente oscuro. Imagínate estar ahí en una casa de esas que ya tienes antecedentes de que hay cositas y esto y lo otro, y escuchas como caen unas monedas al centro del salón. O sea, yo realmente me limpio y me salgo. o sea realmente, y digo, Chema, ¿cómo pusiste? Digo, no, pues es que no, ni pude dormir. Digo, no, pues no, o sea, y nos sucedieron muchas cosas a todos los que vivimos ahí. A un compañero que dormía también ahí abajo, que donde sí eran como 2 cuartitos, él le tocó ver a una persona también parado así en la esquina de su cuarto. Los de arriba escucharon, un compañero escuchó un niño. Él dice que lo escuchó en la calle. O sea, lo curioso es que eran como las 3 de la mañana y que escuchó como un niño escuchaba como que iba, no sé, como tarareando una canción y como si fuera rebotando un balón en la calle. Pero eran las 3 de la mañana, entonces dice, no me asomé por la ventana, pero lo escuché, ¿no? Y sucedieron muchas cosas, y una de las cosas más interesantes, en esa casa también yo viví una experiencia como la que contó aquí el ingeniero, de que cuando dicen que se te sube el muerto, estaban mis compañeros así enfrente de mí, yo les trataba de gritar también y no podía. Yo veía como una cara que se me acercaba de una señora que estaba en silla de ruedas, que no sé quién era, nunca supe. Se me acercaba, se reía de mí, se iba alejando, se hacía chiquita y luego volvía a verse así. Y luego sí, no sé, eso fue muy aterrador. Fue como un sueño ese, pero también lo viví. Y tuve un sueño, ese es lo más curioso. Tuve un sueño en donde yo vi, para esto les digo, un día se nos fue el agua y en ese gran salón de fiestas había unas puertas como de aljibe, ¿no? Se nos acabó el agua, andamos ahí todos y mira, aquí ya está el aljibe, vamos a abrir. Y le abrimos, pero no era un aljibe. Tú bajabas ahí y había una especie de banquitas de concreto alrededor. Era como un aljibe, pero pues no se utilizaba para agua. Y había un túnel que daba a una cochera de esa casa a la que nosotros no teníamos acceso. Y bueno, era como si fuera una ruta de escape, no sé, porque les digo que ahí eso era como un salón de fiestas, pero pues había droga, había muchas cosas. Ya después nos entramos todo eso. Era como si fuera una ruta de escape. Nos bajamos al túnel, vimos todo eso y bueno. Y yo tuve un sueño, sí fue un sueño, pero yo soñé a una muchachita con el pelo lacio, media espalda, y la soñé yo en ese túnel. Yo soñé que bajé a ese como aljibe que estaba así, volteé al lado de que tenía el túnelcito y estaba una muchachita parada, yo la veía de espaldas
con un uniforme escolar. Y así quedó. Eso fue un sueño. Les comenté ahorita que uno de los compañeros que vivía abajo le tocó ver una persona en la esquina de su cuarto. Cuando estamos, en una ocasión estábamos con las vecinas que les comenté en la tienda de abarrotes, abajito, estábamos platicando y quisimos ver ellas qué sabían de la casa, ¿no? ¿Por qué había pasado algo? ¿Por qué asustaban tanto? ¿O por qué muchas personas llegaban y se iban porque se asustaban? Entonces nos empiezan a contar, ellas son las que nos cuentan que ahí efectivamente había una especie de cantina clandestina en la parte de abajo, que vivía un señor que era el propietario de aquella casa en aquel entonces, que incluso metía a menores de edad, les ponía pornografía y les ofrecía droga, cosas así, ¿no? El detalle es que nos cuentan que ese señor pues lo terminaron asesinando por muchas cosas que hizo, y una de esas cosas que hizo es que él de un cierto modo digamos que enamoró a alguna muchachita o algo así, y la tuvo viviendo un tiempo ahí. Después no supo la muchachita y se decía que él la había matado y la fue a tirar para lados de San Juan de los Lagos. Cuando ella dice eso, ella dijo que era una muchachita que aún estaba en la prepa. Cuando ella dice eso, yo recuerdo que yo soñé a una muchacha con un uniforme escolar. Entonces, no sé por qué, pero le dije, ¿cómo era esa muchacha? Dentro de las descripciones que me dieron las muchachas de esta tienda, es que tenían el cabello lacio a media espalda. Yo me atemoricé porque yo, sin tener conocimiento de esa muchacha, cosa que se me hace muy curiosa, soñé una muchacha con cabello lacio a media espalda, con un uniforme escolar y en ese túnel que nosotros descubrimos. Ahora siguió la plática y mi compañero me dice, no, ¿sabes qué? Yo también vi cosas. Yo vi una persona, vi un hombre en la esquina de mi cuarto. ¿Cómo era ese hombre? No, pues traía un pantalón así, una chamarra así, una tejana negra. Y lo curioso es que las muchachas de la tienda dicen, así se vestía el señor ese. O sea, yo probablemente vi a la muchacha que él asesinó, mi compañero lo vio a él, que ya lo habían asesinado también. Y sucedían bastantes cosas. Yo a partir de ahí duré unos 2 o 3 meses más ahí, y fue cuando me fui a Guadalajara. Pero era un terror que yo tenía, que 6, 7 de la tarde, al ver que yo se estaba poniendo el sol, a mí me empezaba a entrar un nerviosismo, un temor. Yo no quería que llegara la noche. Me daba miedo, pánico estar ahí. Ya había visto un bulto, ya había soñado una muchacha, ya se me había subido el huerto, como dicen. A los compañeros ya habían visto cosas, ya habían escuchado cosas. Para mí era un pánico que llegara la noche ahí. Yo llegué a llevarme una botella de agua bendita, muchas cosas, pero para mí fueron unos 2 o 3 meses en los que a mí me daba pánico que llegara la noche, y el poder dormirme era un reto que no sé yo cómo lo pasaba. Es lo más aterrador que he vivido. Es una desesperación, era un temor. Yo me acuerdo de un temor que yo veía que ya se estaba llegando la noche, y o sea, yo no quería irme a dormir porque se apagaban todas las luces, se quedaba todo silencio, cualquier ruido que yo escuchaba, o sea, era estar alerta, eso es algo muy feo. Es la única vez que yo he visto algo así bien, más conciso, por decirlo así, porque he visto sombras, he visto cosas, me han movido cosas, y así, pero esa es la vez que yo vi a alguien ahí, que estoy seguro que no es de este mundo, pero se manifestó ahí. Y esa casa tenía unas historias así, o sea, que nadie duraba en esa casa, que no sé qué, y muchas cosas, o sea. Pero sí fue una experiencia de las más aterradoras, yo podría decir, que he tenido ahí.
y bueno, aquí la compartimos el día de hoy. Pero bueno, esa es una experiencia, la mayor experiencia que yo he tenido, tal vez. Cada que me la cuenta sí me enchina la piel otra vez. Fíjate que eso que cuenta Sotelo, de que en el sueño vio a la niña, a un familiar mío, bueno, una tía mía, que no estaba bien de sus facultades mentales, no muy bien del todo, falleció trágicamente. Entonces, mi abuelita todavía estaba viva, pero pues falleció la hija, y como eran las únicas dos que ya vivían en la casa, entonces mi abuelita, viviendo en la casa, empezaba así como a hablar sola, como si ella estuviera viva todavía. Y o sea, se agarraba en la casa como diciéndole, oye, es que por qué esto, que por qué aquello, y así. Entonces otra de mis tías la soñó, y en el sueño le dijo, dile a mi mamá que ya no me llore, porque si me sigue llorando más, yo no puedo descansar. Entonces dice que sí, que mi tía le dijo a mi abuelita que ya no le llorara, por lo mismo que no la estaba dejando descansar en paz. Y al parecer sí, mi abuelita dejó de hacerlo, y creo que ya después ya mi tía ya no la volvió a soñar. Fíjate que sí tienen como esas interacciones, ¿no? Con los sueños. Y yo no sé cómo funciona todo eso de las energías, pero sí también me ha tocado. Bueno, una vez en esa casa también del pueblo, mi hermana y mi mamá soñaron la misma noche, soñaron con un sujeto, que supuestamente el sujeto era uno de los espíritus que más energía, era como un espíritu malo, era una persona, pero una persona que fue mala en vida. Entonces esa persona, una señora le dijo, ahí hay mucha energía, y los espíritus como él, que eran malas personas en su vida, que se fueron malas personas, ahí tienen mucha energía y atrapan, por ejemplo, fantasmas que no tienen nada que ver con maldad. Eso me recuerda que en esa misma casa, en ese mismo cuarto, ese fantasma, que era como un hombre que bigotón, recuerda a mi hermana, estábamos los dos durmiendo, no recuerdo por qué, creo que yo regresé de la escuela, fui de vacaciones y yo dormí en el cuarto con mi hermana. Los dos pues ya nos armábamos de valor, sobre todo yo, que era más miedoso en ese entonces. Entonces dice mi hermana que despertó y estaba el sujeto jalándola, o sea, la estaba jalando de los pies, y ella manoteaba y la estaba jalando, y dice que yo estaba ahí dormido, que me podía ver. Inclusive fue tan extraño, tan real y tan tétrico que le quedaron las marcas en los pies. O sea, le estaba agarrando como de los tobillos, le quedaron como moretones. Entonces decía, lo que estaba ahí, decían mucha gente, que las personas que viven en esa casa absorben la energía y les quiere hacer mal lo que está ahí. Entonces, eso, ahorita que mencionaban lo del sueño, me recordó que se soñó ese sujeto, y bueno, se manifestaba de formas, así como lo menciono, de que hasta jalaba a mi hermano. Una vez en Vallarta también dice que soñó con él y también despertó con moretes, pero en ese día dice que pues le mentó a la madre, le dijo de todo, y pues ya no le apareció. Ya ven que dicen que si dices malas palabras se van. Pues eso hizo, y afortunadamente ya no ha habido más experiencias así. Fíjate que retomando lo que dijo Sotelo, como a ti ya te había comentado Ricardo, no sé por qué es el último que me ha pasado, de que he visto sombras cuando voy por la calle, voy manejando y de repente veo una sombra a lo lejos y digo, hacer una persona. Ahorita que vaya más para adelante con el carro, pues la voy a visualizar. Y pues no. Y se cuenta que me ha pasado como 2 veces. La primera vez, cuenta que yo iba con mis amigos ya sé que íbamos al boliche o al billar a jugar. Y pues de ahí salíamos hasta que cerraban, salíamos como a la 1, 2 de la mañana. Pero de cuenta que uno de los chavos no tiene carro, entonces yo tenía que ir a dejarlo a su casa.
Entonces esa vez fuimos a jugar billar y salimos a las 2 de la mañana hasta que ahora literalmente nos sacaron de ahí. Y a cuenta que yo, para dejarlo a su casa, paso por la mitad de un cementerio. Entonces yo voy por el cementerio, pues vamos platicando y todo. Ya cuando llego a la mitad del cementerio, que por la mitad pasa un puente por encima de los autos, pues yo voy por la mitad y yo veo hasta el final de la calle, porque es una recta. Veo una sombra negra, pero así debajo de una luz, como si una persona estuviera caminando ahí. Y yo la vi, pero yo no le dije a mi compañero. Dije, no, pues a lo mejor es porque ya andamos desvelados o no sé, X. Y la vi y caminó y como que se metió entre unos árboles. Y así pasó. Entonces lo dejé a su casa. Llego a mi casa y le digo, hey, güey, ya llegué. Te quiero hacer una pregunta. Le dije, lo que pasa que cuando te estaba dejando en tu casa, ya cuando pasamos por el cementerio vi una sombra negra. Le digo, no sé si tú la viste. Le dije, la neta no te quise decir nada para no asustarte. Y me dijo, no, pues creo que también la vi, pero pues también no te quise decir nada. Y esa fue la primera vez. La segunda vez también, iba manejando y pues ahorita como el tiempo ya está cambiando, aquí ya se oscurece más temprano, ya son como las 6, 7 de la tarde y ya está oscuras. Y yo me acuerdo que estaba oscureciendo, iba manejando y igual nuevamente veo una sombra negra y digo, ha de ser una persona. Pero ya conforme voy avanzando ya no la veo, digo, ¿de dónde se fue? Y la otra vez que me pasó también era en la mañana. Yo me levanto como a las 4:30 de la mañana. Entonces voy a la cocina, me echo mi desayuno. Entonces antes de irme, prendo el carro, como tengo control remoto, me asomo por la ventana, veo que alguien se está atravesando la calle, una sombra negra así como una persona, pero no le di importancia porque dije, ya se me está haciendo tarde. Entonces presiono el control para que el carro se encienda. Entonces cuando volteo y me quedé, pero vi una sombra negra. Le digo, si es una persona y vio que mi carro prendió, tal vez sea un asaltante y va a querérselo robar. Entonces cuando vuelvo a voltear y digo, ahí tiene que estar, ya no estaba. Y me agaché para ver el final de la calle y no se veía nada. Y sí ya van varias veces que me toca ver seres sombras. No muy seguido, pero sí me ha tocado. ¿Será que algo te está acechando? Suena muy raro, ¿eh? El otro día sí me dijiste, de hecho, ¿no? Que eso, me mandaste una foto de la ventana. Y se tendría que haber visto, a lo que entiendo. Si fuera una persona, habría formas de que se siguiera viendo, ¿no? No fue tan rápido, no se pudo haber escondido o desaparecido o caminado hacia otra calle. Sí, te dije eso. De hecho, pues también le comenté a mi pariente que trabaja de seguridad, que también pues le pasan cosillas. Igual me dijo, no, pues que consíguete una medalla de San Benito, bendícela. Dice, porque a mí me ha pasado también, dice, y nada más traigo la medalla de San Benito. O en veces dice, pongo una oración a San Miguel Arcángel. Ajá. Dice, y se empiezan a escuchar como ruidos, y ya cuando empiezo con la oración, poco a poco como que se empiezan a ir. Dice, sí me estaba dando muchas recomendaciones por lo mismo de que me ha tocado ver seres sombra. No manches. ¿A usted, don Alfred, no le han pasado cosas así? La verdad, no. Sí, de repente hay cosas que no se entiende uno, pero así como los he escuchado a ustedes, no me ha tocado. Rasguños. No me ha tocado así de. Sí, no me ha tocado nada de eso. Digo porque los he escuchado en otras voces ese tipo de historias y se me hacen a veces un poquito medio espeluznantes. Y hay una cosa que te comenté en una ocasión aquí cuando estabas en casa, que si algo busco es pues no ver películas a veces hasta de terror, porque también la misma mente lo traiciona a uno. Yo hablo de mi persona.
yo hablo en mi persona, soy muy sensible en esos aspectos. Y a lo mejor si algo me ha atravesado en la vida, lo que menos he querido es poner atención, algo similar a lo que platican ustedes. Porque incluso he estado en trabajos en donde ya es muy tarde y se han escuchado cosas medio raras, pero no les pongo atención. Lo que hago es que mientras yo esté trabajando, me pongo música en el momento para enfocarme a la música y pues en el trabajo, ¿no? Para no distraerme. Pero sí ha habido situaciones en las que de repente a mí en lo personal me han sorprendido, pero no les he seguido el paso. Y les digo porque pues últimamente en este trabajo que he estado en Herdes, en una ocasión pues a veces llego tarde y me tocó ver un montacargas que estaba encendido. Estaba encendido en uno de los patios, o sea, más bien en entre medio de los racks. Son como unos, ¿qué será? Unos 30 racks grandísimos, de algunos 7 metros de alto. Es muy grande Herdes, pues tiene muchísimo producto de variados, pues. Y en uno de los pasillos de los racks estaba un montacargas grande, porque son 3 tipos de montacargas. Es un montacarga, el grande, que es el que levanta la pluma hasta como 7 metros hacia arriba. El mediano, que no levanta más que cuando mucho los 2-3 metros nada más, para descarga y carga del tráiler. Y los patines, que también son para carga y descarga, pero esos son para tarimas de piso nada más, no suben más. Y el montacarga grandes, que es el que no está parado arriba de él, es el que estaba entre medio de los pasillos. Ya me iba apagando las luces cuando casi siempre que apago las luces reviso que no haya ninguna lámpara encendida. Y pues son eléctricos, no hacen ruido, pero sí traen luces de ¿cómo se llama? De emergencia, ¿no? Traen lo que es el que parpadea en la parte de arriba y trae una luz hacia adelante y otra hacia atrás de color azul, que esa luz la trae como unos 4 o 5 metros adelante, para que en un cruce, cuando te encuentres la luz enfrente, en un cruce que a veces no ves, en una cuadra se puede decir, pero no es una cuadra, es dentro del almacén, pues la veas y te detengas antes de que el montacargas te embista, pues. Aunque también el montacarguista debe estar al pendiente, pero si de repente sales, pues puede ser que te embista, te atropelle. Y un montacarga de esos estaba encendido. Apagué las luces y veía que flasheaba el de emergencia. Oscuras, con la lámpara del teléfono, me fijé y estaba el montacargas encendido. Era un sábado en la madrugada. Pues el montacargas se quedó encendido el sábado en la madrugada, el domingo todo el día y el domingo en la noche hasta otro día que ya se presentó el personal a trabajar el lunes en la mañana. Pero como yo no sé manejar esas cosas, no me atrevía a moverlo en nada, en lo absoluto, porque esa sí es otra cosa que he visto en los videos, ¿no? Que muchas de las veces hay riesgos, hay accidentes por montacargas, en donde se caen ese tipo de racks, y dije, no, pues 7 metros contra todo lo que trae encima, porque son tarimas, pues cuando me hallas, ¿no? Si llegase a pasar algo así en la noche, hasta otro día o hasta el lunes, me van a andar buscando entre las cajas, porque la verdad no sé manejar yo montacargas de eso. Podría ser como un suelo, ¿no? Podría ser, pero ahí quedó el montacargas. Incluso en el almacén nada más estaba yo, en las oficinas estaba la chica que liquida y había un supervisor de ventas que estaba esperando la última ruta que estaba liquidando. Nomás les dije a ellos, ¿saben qué? Hay un montacargas encendido, ya no, como no lo sé mover, ahí está, no sé si quieran reportarlo a alguien, pues no sé, porque es un área diferente. Ahí están lo que es el almacén de Herdes, que es muy grande, y el almacén de helados que está al lado del almacén de Herdes, pero en sí es la misma nave. Nosotros manejamos montacargas de piso, no manejamos montacargas grandes, que es nada más para sacar tarimas de helados. Y ese montacargas ahí se quedó. Ya el lunes que me tocó presentarme de nuevo, pues le platiqué al almacenista de conservas, que es el de Herdes. Oye, ¿sabes qué? Pues estaba un montacargas ahí ya. Sí, dice, me hizo raro, porque pues nosotros siempre, o sea,
cada uno de los, el almacenista pues tiene sus asistentes, no tiene todos lo que es sus subordinados, y cada uno tiene sus responsivas, tanto los que utilizan montacargas grandes, los que utilizan montacargas medianos y las mentadas las paletas eléctricas o montacargas pequeños. Todos ellos se tienen asignado montacargas y es su responsabilidad, tanto el funcionamiento, el que se esté encargando porque son eléctricos, el que estén en un lugar seguro porque no pueden estar a medio pasillo. Y pues no sé, no se explica por qué quedó ese montacargas ahí, pero yo no me asustó, pero sí me puso a pensar qué está haciendo aquí, ¿verdad? Más porque pues son personas que nunca me ha pasado, siempre han estado pendientes de ellos, ¿verdad? De esos montacargas. Y eso fue lo que sucedió aquí, pero en otros lados me ha tocado, en Tecate me tocó una pelota que se escuchó. Yo estaba bueno, mi oficina estaba pegada a la puerta de la cortina grande de la carga, y sí se veía una pelota ya vieja. Incluso uno de los compañeros, por eso le digo que no le pongo mucha atención a veces a eso, porque sí me daría un poco de miedo, ¿no? Uno de los compañeros que sabían que existía esa pelota, lo que hizo fue en un tráiler de los que cargan y descargan cerveza, pues le echó para que se fuera esa pelota, desapareciera de ahí esa pelota. Pues al tiempo volvió a aparecer esa pelota, y el montacarista, que fue el que se encargó de echarla al camión, pues le comenté, Pedro se llama. Pues Pedro, pues esa pelota, ¿que no la habías enviado? No, pues sí, me acuerdo. Ya había pasado tiempo. No sé qué tiempo, pero ya había pasado. Y esa pelota seguía ahí todavía. Dije, bueno, pues ahí déjala. Pero sin interés alguno. Pero sí, son cosas que de repente no le hayas explicaciones, ¿verdad? Esa pelota ahí quedó esa pelota en la Tecate. Sabían que había historias porque mucho tiempo atrás, en Tepic, en esa zona, le llaman zona industrial, pues era una zona grande de cañas, de cañaverales en Tepic, y se rumoraba que a veces ahí pues hacían asesinatos, ¿no? Principalmente de mujeres que a veces violaban y cosas de esas, pero pues eran historias de pueblo, ¿no? Que habían pasado hace muchos años. Incluso ahí donde vivo, que ya te tocó ir, Ricardo, toda esa parte de atrás eran cañaverales y ordeñas. Uh-huh. También ahí se escuchó mucho que allá, bueno, cosas de rancho, como te digo, decían que a veces iban parejitas pues a darse cariño allá atrás, y de repente las cosas no salían y a veces terminaban pues golpeándolas o asesinándolas a las muchachas, ¿no? Se oyó mucho eso ahí en Jalisco, y hay historias que se han escuchado de esas, pero la verdad nada más las he escuchado y no les he puesto mucha atención, porque pues son cosas que a veces me desconcentran, ¿no? Pero bueno, de todos modos no puedo uno hacerlas a un lado, porque me tocó vivirlo cuando estaba pequeño, y no me gusta estar siempre con esa incertidumbre, ¿no? Sí, pero sí hay cosas que sí de repente no tienen explicación. Sí, uno se sugestiona y a veces sí le quita más la tranquilidad a uno que nada. Pero y bueno. Sí. Pues bueno, ahora sí que se nos ha ido el tiempo volando, ya 1 hora y 40 minutos. No sé si les parece bien que lo dejemos aquí. Sí, la verdad es que sí, son de hecho hace rato lo estaba escuchando a Sotelo, que estaba escuchándolo, sí, son historias muy escalofriantes, se podría decir, porque pues no me gustaría estar en el pellejo, dijeran por ahí, de los que les ha tocado vivir, porque sí está medio canijo. Sí, vaya que son historias y faltan todavía algunas, pero yo creo que sería muy largo el podcast. Quizás si hay tiempo podremos hacer uno en 15 días, que ya para ahora sí el Halloween, para celebrarlo con algunas otras historias de terror, y quizás hablando de... No creo que nos llevemos 1 hora hablando de terror, quizás hablando de otros temas. No sería mala idea.
No sería mala idea. Bueno, pues si están de acuerdo lo podemos dejar aquí. Podemos dar por finalizado lo que viene siendo el especial de terror, autor número 1 del 2023. Así es. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes, Eric, Don Alfred y Sotelo, por haber estado aquí en este podcast. A todos los miles de espectadores de TikTok, gracias. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Buenas noches a todos ustedes. Eh,